Séptimo mandamiento. No cometerás adulterio. Es nuestro tema. Éxodo 20:14 dice así. No cometerás adulterio. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. Tajantemente Dios prohíbe el adulterio, o sea, la relación sexual con alguien que no es tu cónyuge. Adulterio literalmente es acostarse en la cama de otro o de otra. Y como siempre, el Señor Jesús, en el Nuevo Testamento, eleva el alcance de este mandamiento a más allá del acto sexual mismo. Él dice que con tan solo mirar a una mujer para codiciarla, ya se ha cometido adulterio. Mateo 5, versículos 27 al 30. El sexo fuera del matrimonio es pecado porque Dios lo dice. Y este pecado tiene dos nombres: adulterio y fornicación. Esas no son palabras bonitas, son palabras feas y bochornosas. Pero para muchas personas eso es algo que viene muy bien en la sociedad permisiva de hoy. Para muchos, hacer lo contrario de lo que Dios dice parece un deporte. Por eso está la sociedad de hoy como está. Por no querer respetar los valores morales y espirituales establecidos por Dios. Los creyentes estamos llamados a vivir en orden, no en desorden, pues debemos ser ejemplo a los demás de lo que debe ser una vida digna y respetuosa. Para ayudar a detener el avance de las uniones libres, por ejemplo, en nuestra iglesia adoptamos el criterio de que si una persona que se ha convertido tiene su pareja pero no está casada, hacemos todo lo posible para que se casen. Pues no queremos que una persona que va a formar parte de la iglesia al bautizarse esté viviendo de forma desordenada. Hasta ahora no hemos tenido problemas para lograr que esto se lleve a cabo, pues ambos contrayentes siempre han estado de acuerdo. En el caso de que uno de los dos no sea creyente, nos acogemos a lo que enseña la Biblia en 1 Corintios capítulo 7, versículos 12 al 14, que dice: y a los demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Ahí termina la cita del apóstol Pablo. Los novios cristianos deben cuidarse y evitar el tener relaciones sexuales extramaritales, pues esto no es honroso y conllevará una serie de anomalías que se arrastrarán durante el matrimonio, como sentimientos de culpa, por ejemplo, que de alguna manera van a marchitar entonces su relación, tarde o temprano. Por este motivo hay ciertas restricciones que los novios cristianos se deben imponer a ellos mismos, como son evitar las caricias en los lugares de su cuerpo que pueden llegar a ser incontrolables. Evitar los lugares donde puedan estar absolutamente solos y, sobre todo, entender que ser novios no implica
ser esposos. Que hay cosas de la intimidad que son exclusivas para cuando se casen. Esto dará mayor sentido a su noviazgo y les preparará para un pronto y feliz matrimonio. En la Biblia tenemos el ejemplo del noviazgo de José y de María. Ellos habían permanecido castos hasta el matrimonio, a pesar de que María estaba desposada, o sea, comprometida con José. Es evidente que ellos habían tenido control de su sexualidad hasta que se casaron y hasta que Jesús nació, dice la Escritura. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Mateo 1:25. El séptimo mandamiento, sobre todo, procura la santidad de la vida matrimonial. Vamos a ver qué está implicado en sí en el séptimo mandamiento. En primer lugar, en el séptimo mandamiento, Dios prohíbe el adulterio. Lo mismo que sucede con cualquier tipo de pecado, el adulterio provoca consecuencias negativas para la vida de los seres humanos. No solamente afecta a las personas directamente involucradas, sino que es un pecado que trasciende a toda la comunidad. Fíjese que una excelente manera de evitar el adulterio es que la pareja viva su sexualidad a plenitud. De tal manera que el apóstol Pablo dice que ninguno de los dos debe negarse el uno al otro. Y que solo debe haber una pausa en las relaciones sexuales en el tiempo en que han de estar dedicados sosegadamente a la oración. Pero dice el apóstol que debe ser por poco tiempo, por causa de cuidar la integridad misma de la pareja y cuidar la integridad del matrimonio, porque sabemos que existe un enemigo que es el diablo, el cual busca siempre estropear los planes de Dios, dándole al hombre y a la mujer falsas justificaciones para cometer el pecado del adulterio. Bueno, usted puede leer este consejo del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 7, versículo 5. Fíjese que el adulterio lo cometen los que son casados cuando se unen a otra persona que no es su pareja, y la fornicación la cometen los que son solteros cuando tienen sexo sin estar debidamente casados. Pero la cosa es mucho más fea de lo que usted se imagina. Muchas personas se acuestan apenas después de unos minutos de encontrarse por primera vez. Y por causa de esto, tenemos que ver hoy cómo el hombre y la mujer reclaman su derecho a vivir licenciosamente. Y así también somos testigos del aberrante reclamo de gremios de homosexuales que piden la legalización de su estatus de pecado. Esto nos habla de una sociedad en decadencia, de una civilización que va rumbo a la destrucción. La Biblia dice que a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Hebreos capítulo 13, versículo 4.
En realidad, la sociedad de hoy ha roto el corazón de Dios, ha violado el sagrado concepto del matrimonio, promoviendo el matrimonio entre personas del mismo sexo. El hombre de hoy desafía a Dios y quiere que Dios transija para apoyar sus bajas pasiones. Pretende que Dios le dé permiso para vivir en pecado, pero esto es algo que nunca sucederá. Claramente, la Biblia condena la relación entre personas del mismo sexo. Fue por esta causa que en la antigüedad 2 ciudades enteras, Sodoma y Gomorra, fueron aniquiladas con el fuego de la ira de Dios. Génesis capítulo 19. Debemos decir que el permiso de Dios al disfrute del sexo aún entre personas heterosexuales no significa que la pareja de esposos no tenga límites en su relación íntima. Hay cosas que muchas parejas legales hacen que no son correctas. No son correctas ante los ojos de Dios. Los esposos no deben usar el sexo como un juego lujurioso que les lleve a prácticas de actos vergonzosos como los que registra la Biblia que se practicaban en esas ciudades impenitentes que ya hemos mencionado que fueron destruidas por Dios en la antigüedad. La sodomía es una práctica defendida por terapeutas sexuales como buena y válida entre la pareja heterosexual. Los consejeros matrimoniales que recomiendan esto también recomiendan otras cosas que dañan la integridad del matrimonio. Y así se ponen de espaldas a la palabra de Dios que dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. También está eso en Hebreos capítulo 13, versículo 4. El hombre y la mujer dentro del matrimonio tienen permiso para disfrutar del sexo en todo aquello que sea limpio, en todo aquello que sea puro, en todo aquello que sea agradable, en todo aquello que sea perfecto, como deben ser todas las cosas. Tal y como lo enseña la Biblia en Filipenses 4:8, que dice textualmente: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Fíjese que no todo lo que produce placer es bueno. Por el solo hecho de que le guste a uno, no significa que esté correcto. No significa que esté bien. Los sentimientos no deben moldear nuestro carácter. Son nuestros principios los que deben regir nuestros sentimientos y nuestras acciones. Porque nosotros no somos animales, somos seres humanos. En segundo lugar, en el 7º mandamiento, Dios prohíbe todo tipo de inmoralidad sexual. Los impulsos sexuales son algo natural en el ser humano. Dios puso en nosotros ese mecanismo ideal para nuestro goce, para cumplir el propósito relacional entre un hombre y una mujer, y para cumplir el propósito sagrado de la reproducción. Pero todo el desarrollo de ese potencial vital puesto en nosotros se debe realizar dentro del matrimonio. Porque el ser humano no es un animal, no vive por instinto, sino que vive en base a principios. Por este motivo, para poder satisfacer sus deseos sexuales, Dios ha establecido
el matrimonio, el cual debe llevarse a cabo entre personas, escúchelo bien, debe llevarse a cabo entre personas que hayan llegado a un estado de madurez, tanto física como emocional, para que puedan de esta manera asumir una responsabilidad de esa índole. Y esto implica que para vivir la sexualidad a plenitud y sin impurezas, en un estado de limpieza y de virtud, el hombre y la mujer están llamados por Dios a santificar su unión por medio del sagrado matrimonio. Y de este principio bíblico de que el matrimonio es necesario para vivir la sexualidad, se desprende una condena rotunda a las relaciones extramaritales, o sea, a la fornicación, cosa esta que de ninguna manera puede ser aprobada por Dios, pues el sexo, igual que todas las cosas que Dios ha dispuesto para los seres humanos, está encuadrado dentro de la ética que Él ha establecido. Y cuando nos apartamos de los parámetros dispuestos por el Creador, entonces nos volvemos necios y nos hacemos reos de muerte por causa de su ira. Aparte del excelente valor moral que imprimen a todo ser humano, pero yo diría de manera muy especial a los jóvenes, la pureza sexual y un alto concepto del matrimonio, esto los libra de importantes enfermedades venéreas y los libra de la muerte prematura, pues muchos han sido malogrados a destiempo por no hacer caso a la palabra de Dios y por vivir sobre la base de sus pasiones y deseos sin ningún tipo de control. El hacer caso a lo que la Biblia nos dice respecto de cómo debe ser nuestra conducta nos garantiza una larga y provechosa existencia en esta vida. Finalmente, en el séptimo mandamiento, Dios protege la santidad del matrimonio. El séptimo mandamiento destaca la importancia de la fidelidad y el compromiso dentro del matrimonio, que es definido, o sea, el matrimonio se define como la unión sagrada entre un hombre y una mujer. Fíjese que el derecho romano antiguo, siendo consecuente con la idea bíblica conservadora y ortodoxa, entonces reconoce el matrimonio como el que es realizado entre un hombre y una mujer. Porque en sí la palabra matrimonio tiene su origen en el latín, ya que forma parte, como hemos dicho, del derecho romano, que reconoce la cualidad de una mujer de ser madre. Así que la palabra en cuestión se deriva precisamente del latín matrimonio. Matri, que significa madre, y monium, que significa calidad de. En este caso, calidad de ser madre, es similar al origen de la palabra patrimonio, que se refiere a los bienes adquiridos por herencia, mientras que matrimonio se refiere a la unión entre un hombre y una mujer. El matrimonio es necesario dentro de lo que Dios ha establecido. Lamentablemente, el hombre piensa que puede vivir de acuerdo a sus propias ideas y ha descartado el santo matrimonio para vivir en unión libre, algo aborrecido por el Señor. Esta forma inmoral de vivir ha traído como consecuencia grandes desastres en la conformación de la familia y de la
sociedad. Este desprecio por las leyes de Dios es lo que ha contribuido a que existan tantos hogares disfuncionales. Esto implica que entonces hay uniones entre personas que no se pueden catalogar como familia. Es importante que entendamos que el hombre es un ser sexual. Fue hecho para vivir la sexualidad. La sexualidad en aquellos que no tienen el don de la continencia, como dice el apóstol Pablo, es algo necesario y no debe reprimirse. Así que no se debe impedir a un hombre o a una mujer la satisfacción de una necesidad establecida por Dios, siempre que se haga dentro del matrimonio. Es por esto que no estamos de acuerdo con el famoso celibato dentro de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque el celibato dentro de la Iglesia Católica obliga a los que pertenecen al clero a no casarse. No obstante, sabemos que dentro de esta iglesia existe un movimiento que procura la abolición de esta restricción que atenta contra el legítimo derecho de la sexualidad. El famoso caso del padre Alberto Coutier, el cual ha colgado los hábitos para unirse en matrimonio, es una acción que demuestra la desesperación existente en esos hombres y mujeres que son obligados a renunciar al matrimonio. El matrimonio trae gozo al corazón del hombre. El matrimonio permite el disfrute del placer sexual, que es una de las necesidades más importantes del ser humano. En este sentido, el matrimonio es una necesidad, a menos que la persona reciba de Dios el llamado para el celibato con el propósito de dedicarse total y absolutamente al servicio cristiano. Si has recibido del Señor el don de continencia, como lo plantea el apóstol Pablo, que lo dice de esta manera: pero si no tiene don de continencia, cásese, pues mejor es casarse que estarse quemando. 1 Corintios 7:9. De esto mismo habla el Señor Jesús, y Él dice lo siguiente, dice así nuestro Señor: entonces Él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba, termina diciendo nuestro Señor en Mateo 19, versículos 11 y 12. El séptimo mandamiento del Decálogo es un imperativo que busca mantener la pureza personal y procura la santidad en nuestras relaciones como personas, como individuos, que hemos de darle cuenta a Dios por nuestras acciones. Pero recuerde que si ha cometido este pecado de adulterio, fornicación o cualquier tipo de pecado, arrepiéntase. Pídale perdón al Señor. El Señor está dispuesto a perdonar todos nuestros pecados. Dios te bendiga.